Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo otro día más a Negocios Televisión. Se sigue moviendo la costelera, siguen moviéndose las fichas en el tablero de la geopolítica y aquí se lo vamos a contar, como siempre, en Negocios Televisión, las últimas horas que acontecen sobre los conflictos de Ucrania y el conflicto de Ucrania con Rusia y el conflicto de Oriente Medio y todo también lo que pasa en Estados Unidos y también en el resto del mundo, que es mucha tela queda por cortar. En el horizonte, como les digo, 3 días por delante para que llegue ese ansiado día, el viernes 15 de agosto, en el que Donald Trump se va a reunir en Alaska con Putin para hablar e intentar llegar a acuerdos, acercar posturas para llegar a un alto al fuego en un principio. Eso es lo que pretende el presidente americano. Bueno, pues que llegue a un acuerdo con Putin en esa reunión para, posteriormente, tener una reunión a 3 bandas, es decir, entre Donald Trump, entre Putin y también entre Zelensky. Por lo tanto, mucha tela, como les digo, que cortar. Enseguida le ampliamos esta información, pero lo primero de todo tenemos que mirar a Estados Unidos, porque en las últimas horas Donald Trump ha dicho mucho y ha puesto el tablero en otra posición. No solo en su país, sino a nivel internacional. Lo primero que le tenemos que decir es que el presidente americano ha confirmado que se reunirá con el presidente de Corea del Sur el 25 de agosto. Guarden esa fecha, el 25 de agosto, porque será cuando Donald Trump, el presidente americano, se reúna con el presidente, con su homólogo de Corea del Sur. El presidente de Corea del Sur, bueno, pues va a viajar entre el 24 y el 26 de agosto a Estados Unidos para reunirse con su homólogo, como les digo, estadounidense. Eso sí, el 25 de agosto. Lo anunciaba ayer la oficina del presidente de Corea del Sur en un comunicado que se publicaba también esta mañana del martes, de este martes 12 de agosto. En ese comunicado se decía, sobre la base de las negociaciones arancelarias recientemente concluidas, se espera que ambos líderes discutan de maneras de fortalecer aún más la cooperación económica entre ambos países, incluso en sectores manufactureros como semiconductores, baterías y construcción naval, así como la Asociación para la Seguridad Económica en Tecnología Avanzada y Minerales clave. Indicaba, por lo tanto, la oficina del presidente de Corea del Sur en dicho comunicado. Hay que recordarles y tenemos que decirles que esta será la primera reunión en persona entre ambos líderes, entre ambos mandatarios, y sigue a un acuerdo comercial alcanzado entre ambos países que redujo el arancel a los productos surcoreanos que ingresan a Estados Unidos del 25% al 15%. Y eso sí, también eliminó por completo los aranceles para las importaciones estadounidenses a Corea del Sur. También contarles que Donald Trump ha extendido la pausa arancelaria a China por 90 días. Ojo a esto, porque siguen dando que hablar los aranceles. El presidente americano, Donald Trump, bueno, pues ha anunciado que había firmado una orden ejecutiva que extiende la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China por otros 90 días, confirmando informes anteriores que se especulaban dicha información. Decía precisamente Donald Trump en su red social, en Truth Social: acabo de firmar una orden ejecutiva que extenderá la suspensión arancelaria a China con 90 días más. Todos los demás elementos del acuerdo se mantendrán sin cambio. Por lo tanto, el plazo que vencía a las 12:01 de este martes, mañana, lo de que no haber sido por la extensión de Donald Trump, habría elevado los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos a un asombroso 145%, mientras que los aranceles chinos sobre los productos estadounidenses se dispararían en caso de no haberse producido esta prolongación, esta pausa arancelaria con China, pues hubieran disparado al 125%. El oportuno aplazamiento mantiene, por lo tanto, los niveles arancelarios actuales en 30% y 10% respectivamente. Al menos, eso sí, como les tengo que decir, son 90 días, por lo tanto nos iríamos hasta el 10 de noviembre para que vuelva a haber un acuerdo o una nueva pausa arancelaria entre ambos países. También contarles que Donald Trump ha mantenido en las últimas horas una reunión importante, además
decía él, la calificaba de interesante con el CEO de la empresa Intel. Bueno, pues como les digo, el presidente americano ha dicho en las últimas horas que tuvo una reunión muy interesante con el director ejecutivo de Intel Corporation, Lip Bua Tam, a la que también asistieron el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Hablando de Tam, Trump describió el éxito y ascenso del ejecutivo de Intel como una historia asombrosa. Las informaciones de ayer indicaban que Tam quería aprovechar la reunión para influir en Trump, compartiendo su experiencia personal y profesional después de que el presidente americano solicitara su destitución inmediata la semana pasada por sus vínculos con China. Por lo tanto, por su parte, Intel Corporation, después de esa reunión, ha elogiado la reunión que tuvo, por lo tanto, su CEO con el presidente también de Estados Unidos. Como decían ellos, la habían calificado una discusión sincera y muy productiva sobre el compromiso del fabricante de chips de fortalecer el liderazgo tecnológico y de fabricación de Estados Unidos. Decía precisamente el comunicado de la propia compañía, decía: apreciamos el firme liderazgo del presidente americano Donald Trump para avanzar en estas prioridades críticas y esperamos trabajar estrechamente con él y su administración mientras restauramos esta gran empresa estadounidense, es lo que decía Intel en un comunicado. Además, Trump, quien hoy describía la reunión, quien en las últimas horas describía la reunión como muy interesante, exigió la renuncia inmediata, como les venimos diciendo, viene precedido de una exigencia por parte de Donald Trump del propio CEO de la compañía. Pero eso sí, ahora, días después, se han reunido y parece que los caminos de tanto Intel, del CEO de Intel, como de Donald Trump van por la misma vía, por el mismo objetivo, y es el de llegar a acuerdos entre la administración Trump, entre la administración de Estados Unidos y la compañía, por lo tanto, Intel. También contarles, aparte de eso, que Donald Trump ha abogado en las últimas horas, les decíamos ayer, lo seguían aquí en Negocio Televisión, esa comparecencia del presidente, donde abogaba por una reunión con Putin y Zelensky. Una reunión después de su primera reunión de este viernes entre Donald Trump y Putin en Alaska. Bueno, pues en primer lugar les tenemos que decir que el presidente americano dijo en esa reunión que tuvo en esa comparecencia con los medios de comunicación que planea con el presidente ruso una reunión que será constructiva y productiva, esa reunión del viernes, y agregaba que tiene la intención de presionar para poner fin a la guerra en Ucrania. Era tal el interés que tenía Donald Trump, van a escucharlo ustedes ahora en un principio, que incluso se equivocaba de lugar, dejaba esa imagen curiosa y muy comentada en redes sociales, donde Donald Trump decía que iba a viajar a Rusia, incluso lo decía, incluso hasta 2 veces, cuando le preguntaban a los medios de comunicación. Él estaba tan obcecado con esa reunión que incluso confundía que en vez de ir a Alaska, donde va a ser la reunión el viernes, decía que iba a ser en Rusia. Escuchen a Donald Trump. This is an emergency. This is a tragic emergency. And it's embarrassing for me to be up here. You know, I'm going to see Putin. I'm going to Russia on Friday. I don't like being up here talking about how unsafe and how dirty and disgusting this once beautiful capital was. Look, let's just do this. Let's do this. It's going to be a big thing. We're going to Russia. That's going to be a big deal. What happens, happens. I'll let you know what happens. You'll be the first to know. I'll be calling the European leaders. En esa comparecencia también Donald Trump decía que Putin le había invitado a conversar con posibles intercambios y cambios que hablaría con el propio presidente también ucraniano Volodymyr Zelensky, después de dicha reunión. También indicaba Donald Trump que se pondría en contacto con los líderes de la Unión Europea tras su conversación con Putin el próximo viernes. Además, el presidente insinuaba un posible acuerdo futuro que involucraría tanto a Kiev como a Moscú, aunque no proporcionó detalles. Además de eso, les tenemos que decir, y van a escucharlo ustedes, que decía Donald Trump que a él solo le vale, es un hombre que acostumbrado a hacer acuerdos, a hacer tratos, y por lo tanto le valdrían 2 minutos el próximo viernes, 2 minutos como ustedes saben, para saber si Putin estaba o no de acuerdo para llegar en ese momento, el próximo viernes, quería llegar o no va a querer llegar a un acuerdo de alto al fuego. Escuchen ustedes a Donald Trump hablando de esa posible reunión, de esa reunión que va a tener el próximo viernes. So, this is really a feel-out meeting, a little bit. And President Putin invited me to get involved. He wants to get involved. I believe he wants to get it over with. Now, I've said that a few times, and I've been disappointed
because I'd have like a great call with him, and then missiles would be lobbed into Kiev or some other place, and you'd have 60 people laying on a road dying. The money that's been spent and the death is incredible. It's the worst thing that's happened, by far the worst that's happened since World War II. So I'm going in to speak to Vladimir Putin, and I'm going to be telling him, you got to end this war, you got to end it. And he wasn't going to mess with me. This war would have never happened. You know, we had a discussion about it one time, and we never had that discussion again. Would have never happened. So I'm going to go and see the parameters. Now, I may leave and say, good luck, and that'll be the end. I may say this is not going to be settled. I mean, there are those that believe that Putin wanted all of Ukraine. I happen to be one of them, by the way. I think if it weren't for me, he would not be even talking to anybody else right now. Well, we're going to have a meeting with Vladimir Putin, and at the end of that meeting, probably in the first 2 minutes, I'll know exactly whether or not a deal can be made. How will you know that? Because that's what I do. I make deals. Donald Trump, quien también en esa reunión, en esa comparecencia de prensa, hablando sobre, bueno, en el primer tema que hablaba en esa reunión era sobre acabar con la violencia de Washington. Ahora más adelante les volveremos a explicar qué ha pasado, cómo está la situación en Washington, que ya se ha desplegado en un principio la Guardia Nacional para volver a restablecer el orden y acabar con la violencia, que era lo que quería Donald Trump y su administración. Bueno, pues Donald Trump le preguntaban en un principio también en esa rueda de prensa, le preguntaban los periodistas, los compañeros, le preguntaban por una de las cuestiones importantes, que ya hemos hablado hace escasos segundos, por esos acuerdos, si iban a llegar nuevos acuerdos arancelarios con China. Y esto es lo que decía Donald Trump. Escúchenlo. It's an old chip that China already has, and I deal with Jensen, who's a great guy, and NVIDIA. The chip that we're talking about, the H20, it's an old chip. China already has it in a different form, different name, but they have it. Or they have a combination of two will make up for it, and even then some. Now Jensen Jensen's a very brilliant guy, and Jensen also has a new chip, the Blackwell. Do you know what the Blackwell is? The Blackwell is super duper advanced. I wouldn't make a deal with that, although it's possible I'd make a deal, a somewhat enhanced in a negative way Blackwell. In other words, take 30% to 50% off of it. But that's the latest and the greatest in the world. Nobody has it. They won't have it for 5 years. But the H20 is obsolete. You know, it's one of those things, but it still has a market. So I said, listen, I want 20%. We'll see what happens. China's been, we've been dealing very nicely with China, as you probably have heard. They have tremendous tariffs that they're paying to the United States of America. And we'll see what happens. They've been dealing quite nicely. The relationship is very good with President Xi and myself. Bueno, también escuchaban en esas declaraciones de Trump calificar Donald Trump los chips de Nvidia enviados a China de obsoleto. Hablaba, aparte de ese acuerdo, que podían llegar y que las conversaciones eran productivas con el gobierno de Xi Jinping. Bueno, pues también, aparte de eso, el presidente estadounidense desestimó las preocupaciones sobre las recientes exportaciones de semiconductores a China, insistiendo en que el modelo Nvidia H20 está obsoleto, era lo que decía el presidente, y ya está disponible allí en otro formato. Además, al referirse al acuerdo entre Nvidia, la empresa de Nvidia, Trump afirmaba que el H20 es un chip antiguo que China ya puede replicar o combinar a partir de tecnología existente. Además, Trump añadía que el chip más avanzado de Nvidia, el Blackwell, sigue estando fuera de los límites de comercialización, describiéndolo como el más reciente y mejor del mundo y señalando que nadie lo tendrá durante los próximos 5 años. Asimismo, Trump decía que podría considerar permitir que China recibirá una inversión reducida del Blackwell, pero eso sí, entre un 30 y un 50% de sus capacidades, pero no el modelo completo.
También contarles la noticia que marcaba el día de ayer y era Donald Trump, que había desplegado a la Guardia Nacional en Washington para volver a restablecer el orden. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba en la tarde de ayer, como ustedes podían seguir aquí en Negocios Televisión, en esa comparecencia de prensa, que la Guardia Nacional se desplegará en Washington para ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública. Además, el presidente afirmaba haber invocado la sección 740 de la Ley de Autonomía de Washington, que coloca al Departamento de Policía Metropolitana de Washington bajo el control federal directo. El presidente americano también declaraba que su administración desplegará fuerzas militares en Washington si fuese necesario y la situación no se controlase. El presidente hizo este comentario poco después de colocar la capital del país bajo jurisdicción federal, como les decimos. Por lo tanto, el presidente agregaba que no cree que tales medidas sean necesarias, afirmando que las agencias policiales se enfocarán en pandillas conocidas, traficantes de drogas y redes criminales para acabar con los hurtos y sobre todo con la violencia que ha ido creciendo con el paso de los meses en la capital de Estados Unidos. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a Donald Trump hablando de que se iban a desplegar 800 guardias nacionales. Escúchenlo. The Metropolitan Police Department and the federal authorities will be supported in the effort, a really big effort, the 800 DC National Guardsmen that we'll put on, and much more if necessary, much more. You remember I said, I offered 10,000 once. Remember I said to a certain person, who I thought always was highly overrated, not very competent, but I said, if you need them, we'll give you 10,000 of the military or the National Guard. They turned me down. But if necessary, we're going to move service members directly to joining the Guardsmen. And that'll take place very rapidly, and that'll be done in conjunction with Pam and with Pete and everybody else. Tras esa decisión del gobierno americano de Donald Trump de poner la Guardia Nacional, que ya está desplegada, le podemos decir aquí en Negocios Televisión, desde las últimas horas ya está desplegada, como están viendo ustedes en esas imágenes, en la ciudad de Washington. Ya hay agentes del FBI rondando por las calles para intentar controlar la situación de violencia y de robo. Bueno, pues la alcaldesa de Washington ha tachado, ojo esto, de inquietante la decisión tomada por la administración Donald Trump. Muriel Bowser, la alcaldesa de Washington, ha calificado en las últimas horas, por lo tanto, la decisión del presidente de los Estados Unidos de poner la capital bajo control federal y desplegar allí la Guardia Nacional como inquietante y sin precedentes. Decía precisamente en esas declaraciones que hacía la alcaldesa de Washington: no puedo decir que, dada la retórica del pasado, estemos totalmente sorprendidos, declaraba Bowser en una conferencia de prensa en las últimas horas. Además, exigía la plena estatalidad para Washington DC y se comprometía a gestionar la capital de una manera que los enorgullezca. Era lo que decía la propia alcaldesa, sin necesitar, en un principio decía, la decisión que había tomado de desplegar la Guardia Nacional el presidente americano. Al comentar sobre la lucha contra la delincuencia denunciada en la ciudad, la alcaldesa señalaba que colaboraremos con todos los funcionarios que influyen en el distrito, incluyendo también el presidente si es necesario. Así que no preveo que eso cambie por nuestra parte. Eso sí, aunque decía que era una decisión inquietante y sin precedentes. Por lo tanto, de manera reticente, ha aceptado dicha decisión de la administración Trump, porque no le queda otra, a la propia alcaldesa Muriel Bowser, pero eso sí, considera que es una decisión inquietante, como les digo, y sin precedentes. Miramos ahora al tema del conflicto de Rusia y Ucrania, con esa reunión clave que va a tener en Alaska, como les venimos diciendo, dentro de 3 días, entre Rusia y entre Putin, el presidente de Rusia, y el presidente de Estados Unidos, por lo tanto Donald Trump, en la que se prevé que salgan cosas positivas para un alto al fuego. Lo último que le podemos decir es que Rusia ha lanzado 48 drones y 4 misiles durante la pasada noche del lunes al martes. La madrugada, las fuerzas aéreas de Ucrania han revelado este martes por la mañana que durante la pasada noche el ejército ruso ha lanzado un total de, como les digo, de 52 objetos voladores hacia el territorio ucraniano. En una publicación de Telegram, el ejército de Ucrania ha detallado que se lanzaron 48 drones y el resto fueron misiles. Los drones se dirigían a las regiones de Sumy y Donetsk, mientras que los misiles apuntaban a la región de
Chernihiv. Bueno, pues las defensas ucranianas lograron neutralizar, eso sí, 36 drones de los 52 enviados por parte de Rusia. Mientras tanto, 12 vehículos aéreos no tripulados y 3 misiles impactaron en 7 puntos de la localidad del territorio por lo tanto, ucraniano. De momento no se han reportado ni víctimas ni tampoco daños significativos. Por lo tanto, una Rusia que no para. Las informaciones que nos llegan de última hora es que Rusia informa de un nuevo avance en la región de Donetsk. Sigue Rusia manteniendo ataques, realizando ataques contra Ucrania, y eso que el viernes, como les venimos diciendo, va a tener lugar esa reunión en la que, en un principio, Donald Trump va a buscar un alto al fuego y que se acaben con la masacre de tantos soldados y de tantas víctimas inocentes. Bueno, pues el Ministerio de Defensa ruso, les tenemos que decir, que ha informado en las últimas horas sobre avances adicionales en la región de Donetsk, afirmando que sus fuerzas tomaron el control de varios puntos clave de dicha región. Además, las fuerzas rusas llevaron a cabo ataques aéreos y con drones contra formaciones militares ucranianas y mercenarios extranjeros. El Ministerio de Defensa revelaba también que aviones Su-34 llevaron a cabo un ataque integral contra la unidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región, por lo tanto, de Sumy. Por lo tanto, como le venimos diciendo, valga la redundancia, Rusia sigue acelerando en los ataques contra Ucrania, mientras Ucrania también ataca, pero eso sí, pide constantemente Ucrania, o eso es lo que dicen sus líderes y sus representantes, que quieren un alto al fuego. Zelensky, sobre todo el máximo representante de Ucrania, el presidente, ucraniano, ha llamado a la comunidad internacional, se lo veníamos diciendo, a mantener la presión sobre Rusia, que no pare esa presión contra el gobierno, contra Moscú y contra Putin, ya que sus últimas acciones, las de Rusia, no muestran que se esté preparando para poner fin a la guerra, a pesar de que la próxima reunión entre el presidente Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, es vista como un indicador de que la guerra podría llegar pronto a su fin. Decía precisamente, y lo van a escuchar ustedes ahora, a Zelensky, decía: vemos que el ejército ruso no se prepara para poner fin a la guerra, al contrario, está inmerso en movimientos que indican la preparación de nuevas operaciones ofensivas. En tales circunstancias es importante que nada amanece, dice, que nada amanece que permita descontrolar la unidad del mundo, decía Zelensky. Además, eso en una publicación en Telegram, pero es que el líder ucraniano también agradecía a los líderes europeos por su claro apoyo a su independencia, la independencia que quiere conseguir el pueblo ucraniano, después de que 26 miembros de la Unión Europea, excluida eso sí Hungría, firmaran una declaración conjunta insistiendo en que Kiev debe ser parte de las negociaciones del alto al fuego. Ahora le ampliaremos esta información, pero bueno, en un principio escuchen ustedes a Zelensky hablar de que hay que mantener la presión todavía contra Rusia. Також сьогодні була доповідь розвідки і військового командування про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема, це і приготування воєнні. Він точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту перемогу. І далі продовжувати діяти так, як і раніше. Тиснути на Україну так, як і раніше. Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватись до післявоєнної ситуації. Поки що немає. Навпаки, вони переміщують свої війська та сили таким чином, щоб розпочати нові наступальні операції. Якщо хтось готується до миру, він цього не робить. Ми продовжуємо інформувати наших партнерів про реальну ситуацію на полі бою, в дипломатії та в російському плануванні подальших дій. Ми дуже детально обговорили сьогодні, зокрема з прем'єр-міністром Моді, можливості впливу на російську позицію. Я пам'ятаю, як вже не раз прем'єр-міністр Індії казав, що наш час не час для війни, і потрібні реальні кроки, щоб це стало саме так. Мир потрібен. Завтра теж день нашої активної комунікації з партнерами на всіх рівнях. Ми продовжуємо спілкуватись зі Сполученими Штатами Америки. Також
Por otra parte, también comentarles que un asesor de Zelensky ha hablado con Marco Rubio sobre el conflicto de Ucrania antes de esa reunión entre Donald Trump y Putin el próximo viernes en Alaska. El jefe de la oficina del presidente ucraniano, Andrei Yermak, anunció en las últimas horas que mantuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para agradecerle a él y a Washington por su apoyo en medio de la campaña militar de Rusia en su país. Decía precisamente Andrei Yermak, el jefe de la oficina del presidente ucraniano: para Ucrania la prioridad es una paz justa y duradera que requiere un alto el fuego incondicional como requisito previo para negociaciones sustanciales, así como una mayor presión sobre Rusia para que tome medidas reales en esta dirección. Su llamada se produjo, la llamada entre ambos mandatarios se produjo después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que planeaba contactar a líderes europeos sobre su próxima reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Mientras tanto, se informó que el viejo continente quería hablar con Trump antes de dicho encuentro para asegurarse de que estuviera al tanto de su postura respecto al conflicto en Ucrania. También contarles lo que le veníamos contando hace escasos segundos, veníamos dando pequeñas migajas, y es que líderes europeos piden que Ucrania participe en las negociaciones de alto al fuego. Ya lo venían pidiendo meses atrás. Bueno, pues ahora que va a tener reunión, va a tener lugar esa reunión en Alaska entre Donald Trump y Putin, pues hay que decir que 26 jefes de Estado y de gobiernos europeos han dicho en una declaración conjunta publicada este martes por la mañana que la participación de Ucrania en las negociaciones de alto al fuego es necesaria porque los ucranianos, cito literalmente, deben tener la libertad de decidir su futuro. Además, decía dicho comunicado, las negociaciones significativas solo pueden tener lugar en el contexto de un alto al fuego o una reducción de las hostilidades, decía el documento, y además añadía: compartimos la convicción de que una solución diplomática debe proteger los intereses vitales de seguridad de Ucrania y Europa. La declaración fue respaldada por los líderes de todos los países miembros de la Unión Europea, excepto Hungría. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, participará, como les venimos diciendo, el miércoles en una cumbre virtual, se lo veníamos contando ayer, de emergencia con líderes europeos, incluido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, antes de la reunión de Trump con el presidente Putin en Alaska el viernes 15 de agosto para discutir la crisis en Ucrania. Además, la Unión Europea ha asegurado que Putin solo finge estar negociando, que parece que quiere un alto al fuego, pero es mentira, solo finge, que lo que quiere es la guerra. Esto lo ha dicho la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Kaja Kallas, que ha afirmado esta mañana que el presidente ruso Putin no quiere negociar la paz en Ucrania en ningún momento, sino que simplemente está fingiendo ante los ojos de los demás hacerlo. En declaraciones a la CNBC, Kallas ha afirmado que Putin no quiere que el presidente ucraniano Zelensky esté presente en sus próximas conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump, ya que eso revelaría sus verdaderas intenciones, que son simplemente posponer las sanciones y fotografiarse con el líder estadounidense. Además, Kallas añadía que Ucrania ya acordó un alto al fuego hace meses y alegó que Moscú solo estaba jugando más temprano, ese mismo día, es decir, en el día de hoy, casi todos los países de la Unión Europea han emitido, como lo veníamos diciendo, una declaración acogiendo con satisfacción los esfuerzos de Trump en Ucrania, pero eso sí, insistiendo en que Kiev debe ser parte siempre de cualquier conversación de paz y subrayando que las negociaciones significativas solo pueden tener lugar en el contexto de un alto al fuego o una reducción de las hostilidades. Por lo tanto, dos lecturas, dos noticias relacionadas con los líderes europeos. En un principio quieren que Kiev, que Ucrania esté presente siempre en esas declaraciones de alto al fuego y en esas reuniones de Estados Unidos y Rusia, y aparte Kaja Kallas, que señala y dice que Putin no quiere la paz, sino que solamente está fingiendo delante de los demás que quiere, que parece que está negociando, pero no quiere estar negociando, él quiere continuar con la guerra, según Kaja Kallas. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, no se muevan porque enseguida volvemos aquí en Negocios Televisión porque queda mucho que contarles, mucha tela que cortar sobre varias noticias importantes que han surgido sobre el conflicto de Ucrania, sobre el conflicto de Oriente Medio y sobre otros asuntos interesantes.